Hola, llegamos a esta segunda parte del curso donde vamos a hablar de la criptografía simétrica moderna. Empezamos con la simétrica y luego iremos a la asimétrica o a clave pública, ¿vale? Y pues voy a definir qué es y en el segundo video haremos un ejemplo que es el de ESI. Empezamos primero entonces con el código ASCII, que es el código estándar para intercambiar la información. Hay una primera versión del 63 y luego hay una segunda versión que ya queda la del 86, donde la idea es que cuando ustedes oprimen una tecla en un computador, lo que está haciendo es que esa letra se está convirtiendo en un número binario de 8 bits o 1 byte de unos y ceros. Entonces la A, por ejemplo, corresponde a este número, la S corresponde a ese número y así sucesivamente. Entonces actualmente todos los puntos de interrogación, de exclamación, todo lo que ustedes quieran, que ustedes estén escribiendo se está convirtiendo en un número binario, ¿cierto? De 8 bits a través de nuestro código ASCII, que es en el estándar, y ese código ASCII es el que nosotros queremos enviar. Por eso yo al final del video pasado les decía que ya uno no tenía que saber, por ejemplo, alemán para romper enigma, uno ya lo que tiene que saber es matemáticas. Y entramos los matemáticos, los científicos de la computación a tomar un rol importante en esta área. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Retomando la misma imagen que teníamos. Nosotros queremos cifrar un mensaje, pero el mensaje ya no es un texto escrito, sino es un número realmente binario grande. Y aparte, entonces, tenemos nuestro texto cifrado, que va a ser un número distinto, también binario. Y lo que quiere recuperar Bob, pues es, dado este mensajito en rojo, como recupera este de azul. Y entonces vamos a empezar a utilizar como funciones matemáticas para empezar a cambiarlos. Esa es la idea en nuestra criptografía moderna. Hay varias ideas. La primera es el stream cipher, que es muy cuando uno escucha el streaming, ¿cierto? Porque uno lo quiere mandar como en tiempo real. Entonces, a partir de una clave K secreta, que es la que comparten Alice y Bob, se va generando una cadenita de bits que se van sumando bit a bit con el mensaje cifrado. Entonces, si yo tenía este texto, lo que le va a ir llegando a Bob es este de acá más lo que me salió de la clave. Entonces, de una clave que tenga un cierto tamaño, 256 bits, vamos a tener 3000 bits, ¿sí? No sé, un ejemplo, lo que yo quiera, porque de estos 256 voy generando cada vez un bit para poderle ir adicionando al mensaje, al tamaño del mensaje. Entonces, de esa manera voy a ir mandando los mensajes. Hay otra idea que es en la que nos vamos a centrar un poco más y es el cifrado por bloques. Entonces, a partir de esto, lo que realmente voy a hacer es que típicamente voy a tener unos 16 bytes, dependiendo del criptosistema y como el momento histórico. Pues histórico, esto es reciente, pero dependiendo como la década se va pidiendo cada vez más y los avances de los computadores que el tamaño de la clave sea más grande. Entonces lo que voy a hacer es que este mensaje grande lo voy a dividir en varios bloquecitos, en varios mensajes, y voy a repetir este cifrado. Entonces uno dice, voy a tener un texto cifrado para textos de 256 bits. Pero ¿qué pasa si mi mensaje es de 1024? Pues pártalo en dos y repita el proceso, ¿de acuerdo? Esa es la idea. ¿Qué pasa si mi mensaje es de 1000? Incluso me hacen falta 24 mensajitos. No hay lío. Hay unas cosas que se llaman padding, donde uno puede agrandar el mensaje y lo puede tener en el tamaño que lo necesita, ¿de acuerdo? Y vamos a ir repitiendo esto utilizando siempre la misma clave. Entonces ya esta clave chiquita no es que vayan a salir una cantidad de claves. Entonces, si se dan cuenta, los dos algoritmos son bien distintos. Ahora vamos a dar un ejemplo de estos cifrados de bloques. En particular está el DES, que lo propuso Feistel. Feistel era el líder de criptografía de IBM en los años 70 y a comienzos de los años 70 diseña Lucifer. Después de esto, entonces, el National Bureau of Standards de Estados Unidos dice, ve, nosotros necesitamos un estándar, utilicemos Lucifer, llamémoslo el DES y le hacemos algunas adaptaciones. En el 76 pasa esto. Entonces cambian cuáles son estas adaptaciones. La clave es de 56 bits y el tamaño del bloque es de 64 bits. En el 93 queda reafirmado como un estándar por 5 años más, el DES, pero luego en el 97 lo atacan.
Entonces vamos a necesitar un nuevo estándar. ¿Cuál es ese nuevo estándar? Ese nuevo estándar entonces es el Advanced Encryption Standard que proponen, yo no sé cómo se pronuncia bien esto, que proponen Johan y Vincent, que son dos belgas. Esto se hace a través de una competencia que organizó la NIST. Hubo problemas con el primer estándar porque le encontraron una puerta trasera. Entonces se decidió que ahora fuera la NIST la que tomara como el liderazgo de buscar esos estándares, y se hizo un llamado, no fue a dedo de vea, esto está chévere, escojámoslo, sino fue un llamado a que todos los equipos, tanto gubernamentales como de universidades, como de empresas o alianzas de ellos, propusieran criptosistemas. Eso se usa mucho en cripto porque, como yo les decía, uno tiene que mostrar un cifrado y que haya gente que lo ataque. Si nadie lo está atacando, no sabemos si eso no es seguro. Entonces, este tipo de llamados hace que la gente proponga y que además de todo se ataquen entre ellos. Entonces se vuelve interesante la competencia y va como que acelera la situación. Entonces, cuando atacan el DS es necesario empezar con estos cifrados, y entonces Vincent y Johan ganan en el 2009. Entonces el criptosistema que era llamado así, Ringdale, por la mezcla de sus dos nombres, gana y se convierte en el AES. Y entonces, ¿qué pasa con esta criptografía asimétrica? Es interesante, tenemos unos estándares, Bob le permite comunicarse con varias personas, pero el problema es que si se está comunicando con Charlie, con Oscar, ¿cierto? Con Valerie, ¿qué problema tiene? Que necesita una clave distinta para cada uno. Si vamos a utilizar la misma clave, Alice va a poder, por ejemplo, entender todas las comunicaciones. Ahora, si ustedes tienen 1 millón de amigos, pues necesitan 1 millón de claves. Necesitan encontrarse con la persona para tener la clave, tienen que guardarlas de una manera segura. Es complicadísimo, ¿cierto? Y además de todo está eso de cómo nos encontramos bajo un puente, ¿cierto? Como esa imagen que tenemos de las películas de la Guerra Fría, donde se entregan este top secret y de un espía al otro, y que hay que guardarlo porque es donde se guarda la clave secreta. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros pudiéramos tener una máquina Enigma, pues no ganábamos nada. De hecho, digamos que los enemigos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial tenían máquinas Enigma, sabían cómo funcionaban, tenían los planos. Lo que no sabían, porque digamos ganaban un pedazo de guerra y podían recuperar máquinas, pero si ellos no tenían la clave secreta, no tenían cómo comunicarse. Si los demás se daban cuenta que ellos tenían la clave secreta, entonces volvían a repartir claves secretas. Y pues esto no es lo ideal. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para no tener estos dos problemas? Y la respuesta es, hagamos criptografía clave pública. ¿Qué es lo que veremos después? Primero vamos a ver un video donde explico el DES para que se hagan una idea de cómo funcionan estos criptosistemas asimétricos, y luego entonces veremos criptografía clave pública.